Entonces, en la clase de hoy por lo menos vamos a partir con este taller en el cual hoy día solamente lo vamos a profundizar en gran medida a lo que es continuidad. Antes de resolver el problema, siempre hablamos un poco de qué es esto de los temas que vamos a hablar hoy día, y en este caso continuidad. Es que las funciones, ya sabemos calcular el dominio, sabemos calcular el recorrido, la función y todo eso. Sabemos poder el comportamiento por medio del límite, cómo se comporta por la derecha, la izquierda, la asíntota, para el infinito, el menos infinito. Pero hay veces que nos damos cuenta que la función puede ser discontinua. Eso quiere decir que puede estar separada. Ahí, y puede estar de esta forma. O también está el caso de que las funciones están así y es un punto el que está discontinuo. Más adelante nosotros con el concepto de derivadas que vamos a empezar a ver y en los otros cursos más adelante integrales, nosotros necesariamente necesitamos que esta función sea continua. Por definición de derivadas integrales la función tiene que ser continua. Si no, no es derivable y no es integrable. Entonces, hoy día lo vamos a centrar en eso, a poder reparar funciones. ¿Qué significa reparar? Es que si la función no es continua, pensar de alguna forma de convertirla en continua. Entonces, hay muchas formas de reparar una función. Eso es lo que se le llama por reparar. Es simplemente hacer algo para que la función sea continua. El primer caso el que vimos acá, que era que la función estuviera de esta forma. Y para que fuese continuo simplemente es trasladar una de las funciones para acá. Por eso es tan importante entender las funciones, saber si es cuadrática, si es un polinomio y cómo desplazarla hacia arriba y hacia abajo. Es más fácil en la línea, ¿sí o no? Que ya entendemos que cuando tengo una función de la forma mx más n, es el factor n el que hace que la línea se corra hacia abajo o se corra hacia arriba. Entonces yo la puedo interceptar. La otra forma de tipo de funciones discontinuas es que sea un punto. Entonces acá hay dos formas. Una forma, que es la más como menos sensata, es correr las dos funciones hacia arriba. ¿Por qué es insensata? Porque estoy corriendo dos funciones. Lo más fácil y lo más óptimo es correr el punto. ¿Por qué un punto? Ese punto puede tener valor i igual 5 y lo cambio simplemente a i igual 0. O depende del valor. Y largue, que es lo más fácil que hay. Y la otra forma de hacer funciones discontinuas es que estén en todos los casos posibles, que haya un punto y ni por la derecha ni por la izquierda sean iguales. Entonces aquí ya da igual, podríamos correr esa hacia acá y el punto después hacia acá, o correr las funciones respecto al punto, o la otra combinación todo hacia arriba. Entonces eso es lo que vamos a profundizar hoy día, cómo hacer que las funciones sean continuas. Y para eso hay un procedimiento. Acá nos dicen que observemos esta función en el primer caso y veamos si esta función es continua. Y si no es continua, que lo redefinamos o arreglemos o reparemos la función para que lo sea. Ahora, el primer paso que siempre tenemos que hacer es ver las restricciones. Y aparte de eso, ver si se indefine. ¿Por qué? Porque las funciones siempre, miren, si nosotros queremos ver la continuidad, lo más probable es que sea por parte, porque las funciones no van a ser iguales. Como en este caso, la derecha, la izquierda y un punto. O una función, pero no sabemos si esa función en este punto vale ese valor. Son los dos casos posibles. Pero siempre va a ser por parte. Entonces tenemos esta función y queremos ver si cumple. Lo primero que hay que hacer es calcular los límites. Entonces como que te están diciendo calcula el límite y ve si existe y ve cuánto vale. Es calcular los límites. Ese límite va a dar un resultado. Ese resultado tenemos que compararlo en el segundo paso y ver si da exactamente igual al siguiente. En este caso sería igual a 0. En el punto. Es calcular el límite por la derecha y por la izquierda y ver si ese límite es igual al límite en el punto. O cuánto vale la función en el punto, realmente. Calcular la función en ese punto. Y si coinciden, se terminó. Es continua. Si no es continua, hay que repararla. Eso significa modificar algo o las funciones o el punto para que sea continua.
Esta parte ya la hemos trabajado millones de veces, pero igual hay que hacerla. El primer paso para calcular los límites era ver si se podía calcular inmediatamente. Si no se puede calcular y se define, habría que usar propiedades para poder calcular. Entonces veamos esa función. La función que tenemos es x coseno de x más seno de 3x menos tangente de x. Y todo eso dividido en x. Nos damos cuenta que hay tres zonas. Está esa y esta. Que están separadas el numerador como una suma o resta. Pero hay propiedades que dicen que la podemos separar. Como x coseno de x partido en x más seno de 3x partido en x y menos tangente de x partido en x. El primer factor se van los x, pero solamente se pueden ir si el x es distinto de 0, porque ustedes no pueden eliminar un término porque sí, es una variable, no es un número. Si fuese 3 dividido en 3 se puede hacer, pero esto es una variable, entonces no la puedo eliminar porque sí. Tendría que pensar correctamente qué hacer. Pero como es el límite, y este límite tiende a 0, porque se está acercando a 0, tengo que evaluar en 0, puedo hacerlo porque no es 0, me estoy acercando, pero no lo voy a hacer. Y me quedaría el límite del coseno simplemente, que eso me da un 1. El segundo límite, me estoy dando cuenta que se parece al límite del seno, pero le falta un 3 para que sea igual que el argumento. Si agrego un 3, tiene que haber un 3 afuera, entonces me quedaría 3 por el límite de seno de u partido en u, que sería un 1, menos el de la tangente. Pero tangente es seno de x partido en coseno, el coseno lo pongo al lado, para dejar ese x ahí, y ese 1. Esto es 1, y esto es 1 partido en coseno cuando tiende a 0, que es 1. Entonces simplemente este se va con este, y me queda 3. Profe, ese lo podemos anotar como un término notable. La tangente de x partido en x siempre va a ser -1. La tangente de x partido en ¿Vale? x cuando yo aplico el límite, cuando x tiende a 0, esto siempre es 1. Ya. Pero tienes que demostrarlo, ¿no? Así, si tú me dices, ¿lo puedo considerar como sí? No. Tienes que demostrar, escribir. Esto significa demostrar, simplemente decir que tangente de x partido en x es lo mismo que decir seno de x partido en x. Este ya lo demostraste, este sí, por 1 partido en coseno. Es reordenar la tangente. Y esto es 1, ya sabemos que esto sí es una identidad, este es una identidad. Y este, si lo evaluamos, daba 1 también. ¿Ya? Y como está con menos afuera, por eso queda -1, no es que el límite de menos 1. Y ahí da 3. Entonces, fíjense acá, que entonces tenemos que toda esta función, cuando se acerca al 0, tiende a un número que vale 3. Si yo la quiero dibujar, es como que tuviera acá, voy a usar otro lápiz, y cuando el x vale 3, la función es a 0, disculpen, no a 3, cuando tiende a 0. Cuando se acerca al 0, la función vale 3. Pero yo no quiero que valga 3 porque si no sería discontinua, porque en 0 vale 0. Entonces no es continua. Yo quiero que sea continua. Si esto me da 3 y el de abajo me da 0, ¿qué tengo que hacer para que sea continua? Eliminar este 0. Y en vez de que sea un 0, que cuando valga 3, 0, valga 3. Y ahí hago que sea continua. La reparé. Recuerden que si tienen dudas me lo pueden decir, así como interrumpir, no hay problema, porque así no se le olvida la duda. ¿Alguna duda? ¿Sugerencia? Recuerden que me puedo equivocar alguna suma o multiplicar, pero no en los procedimientos. O sea que así quería, más que nada, reparar funciones como cambiar el esquema que se lo dieron. Sí, eso es reparar una función. Es que a ti es como reparar un auto. Es como si llega algo malo,
tú tienes que hacer un cambio, cambiar esta pieza, digo, si cambio esto y la pongo un 3, la hago continua, y se arregla. Puede ser que si tú vas a otro ingeniero, a otro mecánico, él te dice, no, al 0 lo voy a dejar. A todo esto le voy a restar 3. Y ese fue mi reparo. A toda esa función le agrego un -3. Y también funciona, porque ahora lo que hiciste es pescar en esta función que tengo acá en azul, tirarla hacia abajo. Pero es menos eficiente, es como más, visualmente es como más estético, menos estético porque corriste toda una función por abajo. Es más fácil correr un punto. Es como que no te calza el motor. Es más fácil cambiar todo el auto o cambiar el motor. Es más fácil cambiar el motor. No va para qué hay que cambiar todo el auto. Entonces, eso va a depender de ustedes. Como ingenieros, ustedes tienen que... Todos ya saben calcular límites, ya todos saben ver si es continuo o no es continuo. La inteligencia, y aquí es la diferencia, y el resultado va a ser distinto, es que sepan qué cambio van a hacer para que sea continuo. Y eso nace de ustedes solamente. Ya es criterio de ustedes. ¿Se entendió? El siguiente. Veamos este problema que está acá. Tenemos acá. Y ahora queremos resolver ese. Para eso lo vamos a copiar. Copiar. Vamos a abrir una otra hoja. Ahí. Y pegamos. Ahí. Y queremos ver si ahora esta función es continua. ¿Cómo ver si es continua esa función? ¿Qué hay que hacer entonces? Aquí nos damos cuenta que hay 3 tramos, así 3 puntos, que es por la derecha, por la izquierda, disculpa, en el punto y por la derecha. Entonces tengo que evaluar simplemente eso. Evalúo primero para el caso morado. El límite, cuando el x tiende a 3 por la izquierda para menor que tengo esta ecuación. Y yo lo que quiero es ver si es cuánto vale ese límite. Evalúo el primer paso del límite. Se indetermina porque me queda un 0 partido, o me queda algo partido en 0. Arriba aquí me queda 9 por 2, 18 y me queda 18. 0 partido en 0, se indetermina. Entonces tengo que transformar o hacer propiedades para poder resolver esa indeterminación. Factor común, primero, son polinomios, no puedo hacer transformar, son polinomios. Podría ser, pero lo primero es buscar factores comunes, en polinomios sobre todo. Y me quedaría un x menos 3. Y ahí me aparece justo el factor que se indetermina. ¿Los puedo eliminar? Sí, y solamente si el x es distinto de 3. Y es distinto de 3 porque me estoy acercando a 3, pero no es 3. Y si evalúo, me da como resultado 2 por 3. Y eso me da 6. Entonces, esta función, cuando se acerca al 3, da como resultado 6. En el punto, la otra función vale 6. Entonces las puedo dibujar. Acá tengo el 3 y lo que me dice es que cuando yo me acerco con la función morada, cuando se acerca a 3, tiende a 6. La función naranja me dice que el 3 vale 6 y ahora tengo que ver cuánto vale el azul y ver si coincide en ese punto. Para eso tengo que calcular el límite de x cuando tiende a 3 de 3x en raíz menos 3 partido en x menos 9. Primer paso, ver si se indetermina. Y no se indetermina. Entonces este es engañoso porque todos lo hacen como por memoria, pero en este no se indetermina. Me queda simplemente 0 partido en menos 6. Y eso es 0, no está indeterminado. Entonces la solución es que la función, cuando atiende a 3 por la derecha, tiende a 0. Y yo quiero que sea continua. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esa función? Es correrla. ¿Cuánto espacio tengo que correrla? 6. Entonces, a esta función
Para repararla, simplemente le tengo que agregar el más 6. La puedo arreglar. Pero hay muchas formas, ¿eh? Porque fíjense. Puedo hacer que simplemente sume un más 6 o cuando yo evalúo esto con el límite, cuando tiende a x3, esto me daba 0 partido en menos 6. Entonces arriba para que me dé 6, tendría que ser 36. ¿Sí o no? Menos 36, porque menos 36 dividido en 6 me da 6. Entonces todo esto quiero que sea igual a menos 36. Entonces no resto por 3, sino que resto por 39. Y ahí me estaría dando el valor. Si reemplazo con x3, me quedaría 3 menos 39 menos 36 y abajo menos 6 y me da 6. Esa es otra forma, ¿ven? A eso voy. Que hay miles de formas de nosotros arreglar esta ecuación. Una forma es arreglarla así, otra forma es arreglarla así. La diferencia es que este término cuando lo paso para adentro aparece en x, mientras que este ya está arreglado solamente para ese punto. Modifique las funciones, son totalmente distintas. O cambiar las otras dos funciones. Por eso es ilógico cambiar estas dos primero, porque cambiaría este y después tengo que cambiar esa función, pero igual lo podría hacer. En la viña del Señor hay de todo, entonces cualquiera puede hacer lo que se le ocurra. Pero si ustedes tienen esto visualmente, lo que hay que hacer es correr solamente el azul para arriba. Y no tengan miedo de modificarla, porque esa es la idea. Ustedes llega algo malo, llega algo que no da por dónde, y lo que queremos es arreglarlo. Entonces, para tú arreglarlo, tienes que modificarlo. Cuando tú vayas al taller mecánico, te dicen, vamos a tener que hacer esto, van a tener que hacerlo, es la única forma. Entonces, el expertise de cada uno de ustedes va a hacer que después sean recomendados o no sean recomendados como ingenieros. Así de simple. Ustedes hacen un mal cambio, ahí dicen, ya nunca más voy a preguntarle a él porque no sabe hacer buenos cambios. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Entonces el siguiente no es el límite, pero hay que volver siempre a lo geométrico, álgebra, en un curso de álgebra y cálculo. Y en este caso tenemos dos ecuaciones. Esta ecuación lineal que está acá y esta otra ecuación lineal que tenemos acá. Entonces, los dicen que determinemos el valor de k. Adentro de esas ecuaciones hay un valor de k, que es una variable, esta, una constante, pero no sabemos cuánto es constante. Un solo número, no varía. Y los dicen que calculemos el valor de k para que sean ambas líneas rectas sean perpendiculares y paralelas. Entonces esta pregunta tiene de todo, porque esta pregunta, lo que realmente te están preguntando es que si tú sabes qué tiene que pasar para que dos líneas sean perpendiculares, ¿qué tiene que pasar para que dos líneas sean perpendiculares o sean paralelas? ¿De qué depende? De la pendiente. De la pendiente. Entonces, ¿qué hay que calcular? La pendiente en cada una. Eso te están preguntando realmente. Calcular la pendiente. Pero para calcular la pendiente, tú necesitas esta forma de la ecuación para saber la pendiente. O calcularla por medio de los deltas. Delta y delta x. No tenemos puntos, tenemos ecuación, entonces hay que usar esta. Pero si tuviéramos puntos, tendríamos que usar esa. Pero no tenemos puntos, no nos dan los puntos, nos dan la ecuación. Entonces la L1 se puede reescribir, reordenar de la forma I1, vamos a poner I1 porque pertenece a la ecuación 1, menos, porque pasa para el otro lado, el K menos 7, X, menos 2, y esto está dividido por K menos 3, que es lo que acompaña al I, K menos 3. Y en el caso del L2, a este X1, ¿por qué 1? Porque para no confundirme con la siguiente ecuación.
tendríamos k menos 2 partido en k menos 1, negativo de nuevo, x2, más 4x menos 1. Y ahí está. Ahora tenemos las pendientes. Esto es la pendiente M1 y esto es la pendiente M2. Entonces, para que sean perpendiculares, y aquí de nuevo otra pregunta, ¿qué tiene que pasar para que sean perpendiculares las pendientes? ¿Qué tienen que pasarle? Multiplicación igual a -1, ¿no? Que la multiplicación exactamente sea igual a menos 1. Entonces, la multiplicación de M1, que M1 sería menos K, K menos 7, partido en K menos 3, todo eso es negativo, multiplicado por el menos del otro que me da un más, lo pongo al frente, K menos 2, partido en K menos 1, me tiene que dar menos 1. Y resuelvo esa ecuación. Podría escribirlo así. ¿Qué hice en ese paso? ¿Qué hice de aquí para acá? Entonces, de las primeras clases, ¿qué es lo que hice realmente? No es llegar y pasar para el lado todo este término. Lo multiplicó por k menos 3 y por k menos 1. ¿Y qué pasa cuando tú multiplicas por esto? ¿Qué tiene que pasar con ese número? ¿Puede ser 0? ¿Puedes multiplicar por 0 en ambos lados? No, porque si yo, mira, imaginemos que esto es 0. Imaginemos que el k vale 3. Si el k vale 3, esto es 0. Y si multiplico 0 en ambos lados, ¿qué me da? 0 igual 0, se cumplió. A eso se le llama el error del 0. Es un error súper común. Yo puedo multiplicar por k menos 3 y por k menos 1 solamente si k no es igual a 3 y k no es igual a 1. O, en palabras muy simples, las restricciones. Recuérdense siempre de las restricciones. Es la única forma. Porque si a mí el resultado me da ahora 3, no es solución. Porque no puede ser 3. Porque yo no pude multiplicar por un 0. El error del 0 que se llama. Es bien común ese error, por si acaso. Hay esta paradoja sobre eso. Busquen error del 0 y en internet les llena el error del 0. Entonces desarrollamos los cuadrados, los términos cruzados. Me queda k cuadrado menos 9k. Este era segundo. Y este me quedaría más 14. Igual a menos k cuadrado más, porque el signo del negativo cambia todo, y el menos 3. Yo esperaría que estos términos se hubieran ido, pero el menos me lo mató, ese menos me fastidió eso, y me queda un 2k cuadrado. Hubiera sido genial que se hubieran ido, porque me queda lineal y resuelvo el despejo la k, pero no. Ese término al no irse genera un infierno. ¿Por qué? Porque tengo que resolver la función cuadrática. Para algunos es un infierno, para otros no. Tengo que buscar el valor de k, entonces tengo que resolver el 13 más menos 13 cuadrado menos 4ac partido en 2a. Y ahí está la solución. Entonces es un número. Ustedes tienen calculadora y lo escriben. 13 al 3, 13 por 13, 169. 4 por 2 es 8 y 8 por 17 es un número mágico, no lo sé, no lo conozco. ¿Cuánto es 8 por 17? ¿Cuánto será? ¿Alguien sabe? ¿135? 136 creo. 30 y cuánto? 36. 35. 8 por 7. Sí, 136. Hay 36, 136, sí, sí. Ya. Los restos, los dos, ¿cuánto me daría el resultado? 169 por 136, lo estoy haciendo mental. ¿Cuánto da? Los restos 33.
33. Sí, entonces me da 13 más menos raíz de 33 partido en 4. Y esa es la solución, hay dos. Que el K valga eso, o que el K valga con más, o que valga con menos. Y tendríamos el primero recién, que fuese perpendicular. Ahora habría que calcular el de los paralelos. Copiamos, abrimos una nueva hoja, cerramos y pegamos. Acá tengo las pendientes. ¿Qué tiene que pasar para que sean paralelas? ¿Iguales? Iguales. Eso quiere decir que el K-7 partido en K-3 tiene que ser igual a K-2 partido en K-1. Y alguien me va a decir, pero profe, se comió el menos. Los dos están en negativo, entonces multiplico por menos 1 en un paso imaginario y los convierto en positivo. Si los dos hubieran sido de signo contrario, ahí no puedo hacerlo. Pero si son del mismo signo, da lo mismo el menos. De nuevo, multiplico por los términos y me quedaría un K-7 por un K-1 igual a un K-2 por un K-3. Pero, a diferencia del anterior, aquí se visualiza inmediatamente que se va a los K cuadrados. Se va, muy bien. Entonces se van y no tengo el problema de calcular la raíz. Y me quedaría 3K y al otro lado 1. Y eso me daría como resultado 1 partido en 3. Y ahí está la solución. Entonces, esto no es nuevo, esto por si acaso, resolver esto no es nuevo. Lo nuevo, así nuevo, sería saberse la definición de paralelo. Esto también podría considerarse nuevo, pues entender lo que es la pendiente, que es lo que acompaña al X. Y en el caso de perpendicular, esto es lo nuevo, saberse la propiedad de perpendicular y paralelo. Por eso son tan importantes saberse las propiedades, porque si ustedes no se saben las propiedades, no pueden resolver el problema. El siguiente es exactamente lo mismo que el primero. Eso entra siempre, en toda la vida. De aquí en adelante, cuando a ti te contraten como ingeniero, vas a tener que hacer esto. Entonces, por siempre. Tanto en los controles como en los certámenes. Y aunque no me crean, esto por si acaso después se puede aplicar en multivariable y pasa a ser una prueba de más de 3. Pero ya no tienes XY, sino tienes XY, Z. Y es exactamente lo mismo. Y no tiene figura en un plano, tiene en una dimensión, tiene sólidos. Entonces es mejor aprenderlo para siempre. Es la idea. Después vamos a hacerlo con plano. En Mate 3 se hacen con plano, no con líneas. No voy a intersectar dos líneas que sean, sino que dos planos sean perpendiculares o cosas por el estilo. Considere la función, de nuevo, y lo que queremos es encontrar el valor de alfa tal que la función sea continua. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? De nuevo lo mismo. Evaluar por la izquierda, evaluar por la derecha y ver si cumple exactamente. Es metódico, si se dan cuenta. Entonces, a lo que voy es que el problema no es difícil. Si ustedes entiendan el concepto, que vamos a tener algo que puede ser que no dé y tenemos que hacer un cambio para que dé. Entonces, para poder hacer los cambios, tenemos que evaluar primero el punto, y eso lo aprendimos de la semana pasada, evaluar los límites. Este límite se indetermina fácilmente 0 partido en 0, y tenemos que hacer algo para ver cómo no indeterminar ese límite. S3, factor común, y me quedaría un x cuadrado menos 1. Pero ese x cuadrado menos 1 es un producto notable. El producto notable del x menos 1 por x más 1. Este término se puede ir con ese si y solamente si
el x distinto a 1. No es un número, es una variable. Pero el límite me tiende a 1, entonces no hay problema. Y el resultado me va a dar 1 partido en 6, porque todo este término vale 2. Todo este término vale, si lo reemplazo en 1 me da un 2 y 3 por 2 es 6. Entonces el primero me da como resultado 1 partido en 6. Entonces, ¿cuánto tiene que valer alfa? 1 partido en 6. ¿Y se solucionó el problema? No, porque tengo que corroborar que ahora la función por la derecha también de 1 por 1 dividido en 6. Aquí la mitad de la gente dice, ya lo calculé, chao. Si esto fuese en una prueba, mucha gente va a hacer eso. Va a calcular primero, dice, calculé ese alfa un set y Dios. Y ruego a Dios que ojalá la celeste y no la hace. Calculemos el límite. Y eso es lo otro, no porque dé, imagínate que da, y dio y te salvaste y dijiste, pero profe, si yo puse que daba y encontré la solución. Pero no lo demostraste, no demostraste la última parte que te faltaba. Tenemos esta función. ¿Qué habría que hacer? Evaluar. Si evaluamos da 0 partido en 0. Porque en 1 me da seno de 0 a 0 y abajo me queda un 2 menos 1, un 1, 1 menos 1, 1. Me queda 0 partido en 0. Se indetermina. Díganme su idea. A ver, aquí yo los puedo corregir un poco. ¿Qué harían ustedes y qué no harían ustedes? ¿Qué es lo primero que harían? ¿Qué es lo primero? ¿Qué harían? Primero hacer como una suma por su diferencia de las raíces. ¿Por qué? Pero no sé qué hacer. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Y siempre hay un por qué. Si no, no tendríamos que hacer las cosas. Siempre tenemos que tener una justificación por qué. Para quitar las raíces. ¿Pero por qué? Evitar que se me eliminen. Como racionalizar. Pero ya, más allá. Imagina que ya lo hiciste. ¿Pero por qué lo hiciste? Para simplificar. Para intentar ver un término arriba que me pueda eliminar y así no se indetermine. Es por este término. ¿Qué necesitas para que se vaya al seno? Que abajo, ¿qué tiene que haber debajo en el denominador? Que esté exactamente el x menos 1 partido en 12. Pero abajo no tienes un x menos 1. ¿Qué tienes? Raíces. Y por eso tenemos que primero eliminar las raíces. Sí, a nosotros nos enseñaron que siempre hay que tratar de primero eliminar. Pero antes lo hacíamos, cuando hacíamos multiplicar por subracionalizador, es que arriba era un polinomio. Entonces rogábamos a no sé quién que arriba también se fuesen los polinomios con polinomios. Pero arriba no tenemos un polinomio, entonces igual es riesgoso hacer eso. Es riesgoso hacer ese término. Pero vamos a hacerlo solamente suponiendo que lo que vamos a obtener vaya a aparecer este término que queremos, para que pueda calcularse el límite con más. Entonces aquí tenemos ese término ahí, ese término. No hay que hacer las cosas por costumbre, hay que hacerlas primero observando. Esa es la moraleja de la duda. Resolvemos y me quedaría seno de x menos 1 partido en 12 por raíz de 2x menos 1 más raíz de x. Y todo eso dividido en 2x menos 1 menos x. Puedo resolver un poco y un x menos 1. Mira, se parece. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué me falta ahí? El 12. Si me falta un 12, aparece un 12 arriba. Multiplicar por un 1 conveniente. O ese 12 lo saco para afuera y me queda 1 partido en 12. ¿Por qué partido? Porque acuérdense que está en el denominador. Entonces me queda el límite de x cuando tiende a 1, de 1 partido en 12, seno de x menos 1 partido en 12 partido en x menos 1 partido en 12 por 2x menos 1 más raíz de x. Ahora el 12 sale para afuera,
¿Cuánto me da este límite? ¿El de seno de algo partido en algo? 1. No. No. ¿Por qué da 1? A ver, ¿por qué da? Alguien dice que es por una propiedad, ¿sí o no? Del límite de seno de u partido en u o de x, pero ¿al límite a cuánto tiende? ¿A cuánto tiene que tender para esa propiedad para que valga 1? A 0, A 0. ¿Y acá a cuánto tiende? a 1. Entonces no podemos hacerlo. ¿Qué habría que hacer? Cambio de variable. Cambiar la variable. Cambiar la variable. Entonces, volvemos a la clase de la clase pasada. Y si no se acuerdan, vean los videos, paso con los videos, en el cual ahora tenemos este límite. ¿Cuál es el cambio de variable que tengo que hacer? Así, hay gente que dice que al ojo el cambio de variable que tengo que hacer es este. Pero realmente no era eso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado profundamente de que lo que queremos es que esto tienda a 0? Entonces, como yo quiero que tienda a 0, el u tiene que ser igual a que este término haga 0, x menos 1. Este es el cambio de variable correcto, ese. Pero, hay un 12 acá. Y como hay un 12, ese 12 no afecta en nada, sigue manteniéndose el mismo orden lineal. Esto es una ecuación lineal. Si se dan cuenta, esto es una ecuación lineal, porque tiene un x elevado a 1. Entonces no afecta ese 12. Puede ser 12, 23, 2, el número que sea. Pero es tan válido como hacer solamente ese cambio de variable. Va a dar igual. La diferencia es que al hacerlo hay que hacer otro cambio de variable. Un doble cambio de variable para mantenerlo. O tampoco es necesario, fíjense. Mira, lo voy a mantener así. Voy a hacer el porfiado. Yo voy a hacer este cambio. Aunque todos van a hacer este, lo más lógico es que todos hubieran hecho ese. No, yo soy más frío y voy a usar el u es igual a x menos 1. Entonces me queda seno de u partido en 12, u partido en 12. Yo tengo que el argumento es igual a esto. Y como esto tiende a 0 partido en 0, igual vale 1. Eso lo puedo dar por hecho. Y si tienen la duda pueden volver a hacer un cambio de variable, pero no es con esto ya es válido para que valga 1. Pero la diferencia entre su cambio de variable y mi cambio de variable está acá. Estos también cambiaron de variable. Entonces, donde haya un x, tienen que cambiar por su cambio de variable. Tienen que despejar el x. Tienen que despejarlo de acá y despejarlo de acá. En el primero, me queda que x es igual a 12u más 1. Mientras que en el otro cambio de variable me queda u más 1. Va a dar igual, por si acaso, van a dar los mismos resultados. Porque el u tiende a 0. Entonces me va a dar como resultado, si esto ustedes lo hacen, va a dar, ¿qué va a dar? 2, si no me equivoco. Va a quedar un 2. Pero en este ejemplo da lo mismo. Pero en otro ejemplo puede que no da lo mismo. Que ese cambio de variable que visual, que uno siempre hace el visual, dice, es todo esto. Y da. Pero ese cambio de variable de repente te puede complicar. Entonces uno tiene que tener esa sutileza. ¿Ya? Eso, o sea, que con la experiencia hagan mucho ejercicio se van a dar cuenta. Y vean los videos y de esas cosas que hablamos de repente en profundizar, uno se da cuenta. De las dos formas, miren, si nosotros reemplazamos, voy a borrar aquí, voy a correr para no borrar. Después dicen, ¿por qué borró? Voy a correr esto, primero voy a correr esto. Ahí, y lo corro para abajo. Ahí está el. Imaginemos que tuvimos esos los resultados, esos son los cambios de variables. Ya sabemos que este límite da 1. Entonces me queda que ese límite, cuando x tiende a 0, ahora es u. Me queda 1 partido en 12 por 1, pero ahora me queda la raíz.
Si hacemos el cambio de variable, el primero, el más normal que todo, entonces me quedaría 2 por 12u más 1. Más 12u más 1. Si hago el otro límite, el otro cambio de variable, también va a dar 1 partido en 12, también da 1, pero aquí cambio. Me quedaría 2u, y acá hay un menos 1, me comí un menos 1 que hay ahí arriba. 2u más 1, y voy a quitar esto, que molesto. Ahí. Menos 1, más u más 1. Cuando tiendo a 0, esto es 0, eso es 0, esto es 0 y eso es 0. Entonces, de las dos formas, obtengo un 1, porque un 2 por 1 es 2, pero menos el 1 es 1. 2 por 1 es 2 y menos 1 es 1. Más 1. Y de las dos formas, entonces me quedaría 2, porque multiplico, 2 partido en 12, que es 1 partido en 6. Y la función es continua. Pero en este caso da igual, pero en otro caso puede ser que ese cambio de variable te pueda haber dificultado 2 líneas más de tiempo. Entonces, tratan de visualizar. Esto siempre hay que observar. Esta va a ser su pega, al fin y al cabo. La pega de usted va a hacer esto como ingeniero y van a tener que aprender a visualizar las cosas que hace, pensar. Yo lo quise hacer con el cambio de variable de x igual a... Sí. O sea, u es igual a x menos 1, pero no me dio. ¿Cómo que no? ¿El x menos 1? Sí. Pero aquí lo hice por recién. ¿Cómo no dio? O sea, lo hiciste con x más 1, ¿no? No, con menos 1. Con x menos 1. Porque la raíz no me dio, pues la última me dio como cuando es raíz de x, me dio raíz de u menos 1. Pero ¿por qué menos 1 si es el u? El u, mira, Verdad, mira. El u es x menos 1, despeja el x. verdad. Tienen que despejar el x, que siempre que quieran después reemplazar el otro x que estén ahí dando bote, tienen que despejar el x. Y el resultado final entonces sería que sí es continuo, porque tanto por la derecha, por la izquierda y en el punto el que teníamos que calcular era un sexto. ¿Qué hubiera pasado si no era un 6, un sexto, sino que era otro número? Tendríamos que haber arreglado una tirarla para arriba o una tirarla para abajo y modificar ese valor de alfa. Eso, ¿alguna otra duda? ¿Quedan más ejercicios? No quedan más ejercicios, terminado. No, sí queda uno. Ese. Vale. Determine el caso de, dice, tenemos una recta, esta ecuación, y dice encontrar el valor de alfa para que esa recta sea tangente a la elipse. Entonces primero visualicemos, siempre hay que visualizar. Dibujemos la elipse. Ustedes ya deberían haber visto elipse y ya saben más o menos cómo calcular los puntos máximo y mínimo de la curvatura. Pero hay ciertos trucos, como si la elipse está centrada, eso quiere decir que lo que acompaña al X y al Y es 0, uno puede hacer lo siguiente. Como está centrada, yo me pregunto cuándo el X es 0. Cuando el X es 0, miren, es que vamos a hacerlo para cualquier caso. Esto es como un mini resumen. Imaginemos que tengo x menos a al cuadrado partido en 3 al cuadrado y y menos b al cuadrado partido en 16 igual a 1. Es un caso cualquiera. Y yo quiero dibujarla. Entonces, una forma rápida de dibujarla es de la siguiente forma. Yo me tengo que preguntar ¿cuándo el x se hace 0? Todo esto, lo que está al cuadrado. ¿Cuándo se hace 0 eso? ¿Para qué x? Para el x cuando vale a. Cuando el x vale a, todo esto es 0. Todo esto es 0. Y como todo eso es 0, solamente me sobrevive eso. Y para que valga 1, lo que está acá adentro tiene que ser igual a 16.
Entonces, el I menos B tiene que dar 16 y el I más B, este término positivo o negativo, tiene que dar igual a 16. Entonces, para encontrar el punto, a lo que voy es lo siguiente. Voy a tirarlo un poco más para arriba. Ahí. Y digo, ya tengo el primer punto, el X. Ahora me pregunto, ¿cuándo esto se hace 0? Ah, en I igual B. Entonces, cuando vale B, suponiendo que este sea el B, puede ser negativo. Aquí tengo el centro de la elipse. Ahora que tengo el centro, yo me pregunto, si esto vale 0, cuando el X vale A, si esto es 0, ¿cuánto tiene que valer esto? Entonces el I menos B me tiene que dar 4. Entonces son 4 espacios para arriba y 4 espacios para abajo. ¿Por qué 4 espacios para arriba? Porque el B más 4, si yo lo reemplazo, me va a dar 16. Y B menos 4 me va a dar el menos 4, que sería 16. Ahora me pregunto al revés. Si esto es 0, ¿cuánto tiene que valer esto? Entonces el X más este término me va a dar el X menos el A me va a dar un término que sería 3. Entonces me diría el A más 3 es 3 espacios para atrás y 3 espacios para adelante. Y me va a dar la elipse. Veamos el ejemplo con lo que estoy hablando con este. Este es más sencillo porque no tiene ese término desfasado, no está corrida la elipse, está en el centro. Que es más fácil visualizar eso. Profe, ¿Sí? ¿por qué la menos 3? Ahí me perdí. Lo último que dije. Porque tú en el ejemplo anterior si yo quiero que el X menos A sea igual al 3 cuadrado, para que sea 1, porque todo esto es 0. 0 significa que está en esta línea, disculpa, igual 0. Porque el I ya vale B. La única forma que esto es que lo que está dentro valga 3 o menos 3. Que la distancia para el punto X respecto a la distancia desde el punto A para la derecha o para la izquierda, valga 3. Por eso me resto 3 espacios para la derecha o sumo 3 espacios hacia para allá. Por eso dije el 3 o el menos 3, refiriéndome a cuántos pasos tenía que restar, a la. Ya. En este ejemplo, igual a ustedes le enseñaron por medio de fórmula. Uno sí lo hace, mire, desde el tiempo, el fin de semana, de estudiar esto, y háganlo con la fórmula y se dan cuenta de esa forma de visualizar también. Ahora, en el caso en este caso yo me pregunto, ¿cuándo el X vale 0? Cuando el X valga 0, todo esto es 0. Entonces yo en mi eje, lo que me estoy preguntando es cuando el X vale 0 y el X está acá. Este es el X0. Entonces cuando el X vale 0, el Y tiene que valer ¿cuánto? 5 o menos 5 para que esto se cumpla. Ahora me pregunto el otro eje. Cuando el I vale 0. Cuando el I vale 0 es este eje. Es el I0. Entonces cuando el I vale 0, todo esto se hace. Y ahora me pregunto, ¿cuánto tiene que valer X para que se cumpla igual 1? Para que se cumpla igual 1 tiene que ser para el 3, porque el 3 al cuadrado dividido en 9 me da 1, y el menos 3. Y ahí tengo la elipse. Háganlo, ustedes como lo sepan hacer por propiedades, y se van a dar cuenta de eso que les va a dar ese gráfico. Ahora lo que me dicen es que tengo que comparar con esta línea recta. Esa línea, fíjense, no es cualquier línea, es una línea que tiene pendiente ¿cuánto? 1. Y las pendientes igual 1 son de este estilo. Pasan por 0, pero la diferencia es que ese 2A la puede trasladar hacia arriba o hacia abajo. Pero la pendiente es la misma. Y yo lo que quiero es que esa línea toque en un punto a la elipse. Eso me están pidiendo. Que sea tangente. Entonces van a haber dos soluciones.
y tengo que encontrar ese valor de A. ¿Qué significa el 2A? Esto vale 2A. O esto vale 2A, negativo. Dependiendo del alfa. Es encontrar el alfa. Entonces voy a encontrar 2 alfa. Ahora que esto es lo mental, esto ni siquiera hemos resuelto el problema, estamos pensando. Ahora vamos a empezar a resolver el problema. Pero es para que tuvieran esa idea. Es bueno siempre visualizar, sobre todo en geometría, las cosas. Es como el caso, fíjense en un detalle. Esto es como un tips que de repente le pueden servir. ¿Qué pasa si en el denominador me meten, además del número, por ejemplo, un X? En el denominador, no puede ser, pues entonces no es una elipse. Ah, ya, no es como No, no es que pues, me lo vayan a... no, pues no puede, es una figura geométrica. Imagina ahora este caso. Tenemos el 9, pero ¿qué tipo de figura es? Con el menos. ¿Cómo se llama? Hipérbola, ¿o no? Hipérbola. ¿Y cómo dibujaban ustedes la asíntota? ¿Cómo se calcula la asíntota? Hay una fórmula, ¿no es cierto? Que ni se acuerdan. Pero hay una fórmula para poder calcular la asíntota. ¿Por qué necesitamos la asíntota? Porque cuando queremos dibujarla, necesitamos saber las pendientes para poder dibujar la cosita, ¿sí o no? Ahora, fíjense en este detalle. Esto no tiene la forma de A menos B cuadrado. Todo esto es A y todo esto es B. Sí. Y esto, ¿cómo se llama? Un producto notable. La suma por su diferencia. Entonces, yo puedo escribir esto. ¿Sí o no? Y da la casualidad que esta ecuación, si yo tomo esa ecuación, y lo igual a 0, ¿por qué a 0? Porque nunca va a ser ese valor. O tomo la otra. Cualquiera de las dos son las asíntotas. Son las asíntotas de la hipérbola. Y no tuve que usar la ecuación. Y porque pasa en 0. Pero si esto hubiera estado desplazada, uno me dice, pero profe, ¿y hay que pasar si esto hubiera estado desplazado? Hay que hacer exactamente lo mismo. Primero me tengo que mostrar cuándo se hace 0, cuándo se hace 0, y después tiro la línea a partir de ese punto. Entonces, moraleja, estudiense más que estudiarse las cosas por fórmula, dense el tiempo de pensar un poco sobre la fórmula. Y pueden llegar a esas conclusiones tan maravillosas como esta. No todos se las saben por si acaso, esto ni siquiera lo enseñan en los libros. Eso es porque yo en mi grupo de estudio, cuando estudiaba como estudiante, nos dábamos cuenta de esas propiedades. Igual estudiaba con matemáticos, entonces nos gustaba de repente hacer estas cosas. Y ahora resolvamos el problema. Si queremos resolver el punto, ¿qué quiere decir? Que hay que encontrar ese punto. Y ese punto va a ser tanto igual para la línea como para la ecuación. Por lo tanto, comparten exactamente lo mismo. Es un sistema de ecuaciones. La primera ecuación es x más 2 alfa. Y la segunda ecuación es un x cuadrado partido en 9 más un y cuadrado partido en 25 igual a 1. Y resuelvo el sistema de ecuación. El problema es que esta función hay una que es cuadrática. Y es muy difícil juntar una cuadrática con una lineal. No es tan fácil. No es como lineal con lineal y reemplazamos. ¿Por qué lo digo que no es tan fácil? Porque en esta ya está por defecto igual a algo. Igual a x más 2. Pero esta yo tendría que igual a algo para después igualarla y me aparecerá una raíz. ¿Por qué me aparece una raíz? Porque esta está al cuadrado. ¿Y cómo me aseguro también que es una raíz? Porque fíjense la forma que tiene. Tiene forma de raíz. O va para arriba o para abajo, pero tiene forma de raíz. Es una función de raíz. Entonces me complico porque la función es la raíz. Si igualo este término con este término, para eliminar esa raíz tendría que elevar al cuadrado, pero va a pasar que aparezcan estos términos al cuadrado. Y se va complicando la cosa. Otra forma es pensar. Todo esto es pensar. Antes de hacer como loco, hay que pensar un poco.
La otra forma que lo enseñan a resolver sistema de ecuaciones es despejar una variable e ingresarla en la otra. Pero esta variable ya está despejada. Entonces la puedo meter en la otra. Y me quedaría de la forma... así. Y esa forma yo la puedo resolver. Es más fácil, de las dos formas se puede, del anterior también, pero esta es más fácil, porque tendría que multiplicar cruzado para que tuviera la misma base. Y aquí tengo la ecuación. Fíjense que cuando resolvemos esta ecuación, me quería 9 por este término, por ese término, por 2 veces, me quedaría un 4x alfa, más el segundo al cuadrado, 4 alfa cuadrado. Y este 4 alfa está multiplicado por 9 también. No sé qué dice. El 9 del paréntesis. Y el menos 9 lo paso por otro lado, 9,25, igual 0. Y me aparece una función cuadrática. 34x cuadrado más 9 por 4 alfa, todo eso por x, más toda la mezcolanza de términos sucios. Es una función cuadrática y la puedo resolver, ¿sí o no? Sacando las raíces. Y va a ser monstruosa, va a ser ultramente monstruosa, pero hay algo, una moraleja. Fíjense acá. Me voy a sacar las raíces y va a ser el menos de más menos bla 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 bla, ¿sí o no? Pero, fíjense solamente en el b, como ejemplo. Va a aparecer un alfa. En estos términos, igual que en el discriminante, va a aparecer un alfa. Va a ser un número más menos otros números, pero alfa. Entonces yo no puedo despejar alfa, porque depende de x, pero yo no conozco x. No conozco ni x ni alfa. Entonces llego a un ciclo sin fin. Entonces, antes de seguir, tengo que pensar. Y tengo que pensar un poco. Y tengo que volver a la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Que la recta fuese, ¿qué tipo? Tangente. Ah, la recta tiene que ser tangente. Entonces, ¿cuántas veces tiene que tocar a la elipse? Una. Entonces, esta ecuación tiene que tener una sola solución. ¿Cuándo voy a saber cuando una ecuación tiene una sola solución o función cuadrática? ¿De quién depende? Del discriminante. Del discriminante. ¿Y cuánto tiene que valer el discriminante para que tenga una sola solución? 0. 0. Entonces el 4 por A por C tiene que valer 0. ¿Por qué? Porque quiero que sea una sola vez. Y acá resuelvo, aquí tengo una ecuación de nuevo cuadrática, me da igual, pero ahora la puedo resolver porque puedo despejar el valor de alfa. Puedo tener el alfa simplemente. Es una cuadrática simple por si acaso, ¿no? Porque primero este término se va, porque es por 0, entonces no me interesa. Y simplemente me Profe, queda... Ah, sí. ¿no le falta el menos b, o sea, el b cuadrado? Porque el discriminante Ah, es sí, b me cuadrado falté, sí, menos sí. 4c. Sí, me comí el b cuadrado. Sí. Entonces no era tan fácil. Entonces es... Vamos a ver, hubiera sido más bonito. Ahí. Menos b cuadrado, sí. Menos 4, 34c. Hubiera sido genial el otro, pero no. Ay, me comí esto igual 0. Ahí está. Adiós, solución fácil. Tenemos una función cuadrática. De nuevo, sí. Y hay que resolverla. Tendríamos el 9 por 4 al cuadrado, alfa cuadrado. Al otro lado tendríamos 4 por 34 por 9 por 4, alfa cuadrado. Y al otro lado tendríamos el
34 por 34 por 9 por 25. Igual 0. Todo esto es un número que no acompaña al alfa y todo esto acompaña al alfa cuadrado. ¿Puedo despejar el alfa cuadrado? Me quedaría menos 4 por 34 por 9 por 25 partido en todo el otro término, que sería 9 por 4 al cuadrado menos 4 por 34 por 9 por 4. Y para eliminar la raíz, y alguien va a decir, pero profe, mira, está en negativo, todo esto está en negativo. No puede estar negativo. Hay que rogar que todo lo que esté abajo sea negativo. Y lo más probable es que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este es un 9 por 4 al cuadrado. Es un 9 por... Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es un 9 por 4 al cuadrado. Pero en este lado tengo un 4 por 4 y un 9 por 34. Que el 9 por 34 es mayor que el 9 por 9. Entonces este término es mayor y está en negativo. Entonces como está en negativo, ese negativo le va a ganar al negativo y se van a ir. Me va a dar todo positivo. Y puedo obtener el valor de A. Pero recuerden que este estaba al cuadrado, entonces es un valor absoluto, realmente. Siempre la gente se olvida el valor absoluto, ¿no? Porque era alfa cuadrado. Y al aplicarle la raíz te queda valor absoluto. ¿Y por qué yo me acordé que tiene que ser un más menos? Por el dibujo, porque uno me va a dar con más y uno me va a dar con menos. ¿Encachado? El problema. ¿Y cuánto vale? Ya es un número, no calculadora. Para esas cosas no perdemos tiempo. Pero sí darnos cuenta de eso. El detalle, cuando llegamos a este punto de acá, es que aquí muere más de la mitad de las personas. Mueren en si esto hubiera sido un certamen, mueren. Porque hubieran seguido calculando el x, las raíces. Y hubieran llegado a un ciclo sin fin porque te va a quedar x igual a alfa, algo. ¿Y cuánto vale alfa? X. ¿Y cuánto vale x? Alfa. Entonces no puedes calcularlo. Y no puedes dibujarlo, porque no sabes dónde toca en el eje. No sabes el valor de x. Entonces uno tenía que recordar el concepto de tangente. Y ahí solucionaba todo el problema. Nosotros no habíamos usado tangente, recién solamente tocamos. Dijimos, la función toca, pero no dijimos cuántas veces tocaba. Dijimos, se toca. Entonces son iguales. Tienen que ser iguales, y acá agregamos el concepto de tangente. Se tocan una sola vez. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Ninguna? Profe, ¿Sí? que yo no entiendo ¿Por qué? que cuando hacemos lo de que las dos soluciones de la X tengan que ser las mismas, estamos diciendo de que las tangentes tienen la misma coordenada X. Cuando las dos X son iguales. Cuando lo referimos acá, a esta parte de acá. No, cuando en la raíz, cuando dijo que el discriminante tiene que ser igual. O sea, las dos soluciones de X son iguales. Sí, ¿por qué? Porque lo que estamos intersectando acá, y eso es que tienen que igual manejarlo, lo que yo intersecté fue la elipse con la recta. Ustedes están acostumbrados siempre a intersectar el eje X con una función. Entonces siempre piensan que el discriminante te dice las raíces. Lo que significa las raíces no es cuando valga 0. Eso era cuando anterior, hace como 2 semanas hablamos de eso. Ahora, las raíces son las intersecciones. ¿Y de quién estamos intersectando? De la línea con la elipse. Entonces, ¿tú qué quieres que esta ecuación cumpla? ¿Cuántas veces quieres que tú se intersecten? Eso es la definición del discriminante, la intersección de dos cosas. Anteriormente, siempre nosotros partíamos con funciones, función cuadrática, era de la forma ax cuadrado más bx más c. Pero ¿contra qué la intersectábamos? Con la línea x, el y igual 0. Entonces nosotros preguntamos la intersección de ese. Pero ahora yo estoy intersectando una elipse con una línea recta. Entonces yo lo que me estoy preguntando es que esa solución, que esta solución que me va a dar de una cuadrática, yo me estoy preguntando cuántas veces se va a intersectar. Y yo lo que quiero es que sea tangente, entonces una sola vez. Y por eso
yo ya me olvido del todo y solamente me preocupo del discriminante, de este término. Porque es el que me va a decir cuántas veces se va a interceptar algo con lo que yo quiero. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Y eso. Entonces, lo dejamos hasta